Bien, este es el desarrollo de mi evaluación. Se nos pidió que creáramos el modelo en base a una relación dada, donde había una entidad película, una entidad tax, y estas se relacionaban entre sí de muchos a muchos. Para poder relacionarlas hay que crear una entidad intermedia que le puse pertenece. Cada entidad tiene su atributo. En el caso de película tiene ID, nombre y año, y en el caso de tag tiene ID y tag. Bien, en el modelo lógico definí cada entidad con sus atributos, y en el caso de película tiene una llave primaria llamada ID y su atributo nombre y año. Para el caso de los tags, de la entidad tag, tiene una llave primaria llamada ID y el atributo tag. Y para la tabla intermedia, que va a ser la que va a relacionar ambas entidades, tiene la llave primaria ID y dos llaves foráneas, que serían ID película y ID tag. En el modelo físico definí para cada entidad y sus atributos los tipos de datos que van a tener. En este caso las llaves primarias van a ser integer. La tabla películas, la entidad películas va a tener un campo nombre de tipo varchar 255, que va a ser not null, quiere decir que es obligatorio. Y el campo año va a ser entero. Y para la tabla pertenece, sus llaves, primaria es un entero y las llaves foráneas también son enteras. Para la tabla tag también su llave primaria es entero y el atributo tag va a ser un tipo de dato varchar de largo 32. Ahora vamos a desarrollarlo en el SQL Postgres. Bien, nos pide que insertemos 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Para eso vamos a crear una base de datos llamada películas-tag. Vamos a acceder a ella. Y vamos a crear una tabla llamada película con los atributos que ya habíamos indicado en nuestro modelo. Vamos a insertar los siguientes valores en nuestra tabla de película. Ahí tenemos 5 registros insertados, en los cuales están el nombre de la película y el año correspondiente. Entonces tenemos completa nuestra tabla películas. Nuestra tabla película. Ahora vamos a crear la tabla tag, también respetando los atributos que habíamos definido en nuestro modelo, en la cual vamos a ingresar 5 tags, que en este caso va a ser el género de la película. Tenemos comedia, acción, animación, suspenso y drama. Vamos a crear ahora la tabla que los relaciona. Esta tabla se va a llamar pertenece, tiene su ID, lo indicamos como serial, y es su llave primaria. Serial quiere decir que se va a ir incrementando de manera automática. Tiene su ID película, que va a ser un entero, y un ID tag, que va a ser entero. Ambos, el ID película y el ID tag, van a ser llaves foráneas. Bien, el ID película va a estar referenciado a la tabla películas, al ID de la tabla películas,
y el ID tag va a estar referenciado a la tabla tag con la columna ID. Ahí está creada nuestra tabla pertenece. Y vamos a insertar los datos que nos habían solicitado. En la primera película van a ir 3 atributos. En este caso los atributos van a ser de la primera película y ahí están indicados con el atributo con cada uno. Y en nuestra segunda película se nos piden que sean 2 atributos. Ahora podemos revisar cómo quedan nuestras tablas. Vamos a ver cómo queda. Así quedó nuestra tabla, donde está el ID de la consulta pertenece y las películas relacionadas al ID de los tags que indicamos. En el tercer requerimiento es que contemos la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Para eso vamos a ejecutar la siguiente sentencia. La sentencia indica que vamos a mostrar desde la tabla película el nombre de la película y vamos a contar desde la tabla que se llama pertenece los ID tag y los vamos a mostrar como cantidad de tags en nuestra tabla. Bien, desde la tabla película vamos a hacer un left join donde indicaremos la relación que hay entre la tabla película, la tabla pertenece y la tabla película. Bien, siempre que el ID de película sea igual al ID de pertenece. Y también relacionando la tabla tag, donde el ID de pertenece, de la tabla pertenece, sea igual a al ID de la tabla tag. Y los agruparemos por nombre. Bien, de este modo nos indica cada nombre de película y los cantidad de tags que tienen asociados, que en este caso los únicos que tienen asociados son Sonic y Shrek, que son nuestras primeras 2 películas, a las cuales le asociamos los tags que nos habían solicitado. Me fue una S de más. Así está. Entonces nuestra primera película, Shrek, tiene 3 tags asociados y la segunda película, Sonic, tiene 2 tags asociados, tal como se solicitó en la evaluación.
Bien, esa es la primera parte de la evaluación. Ahora vamos a salir de esta base de datos para entrar a hacer la segunda parte de la evaluación. Y vamos a crear esta relación que nos piden acá. Bien, tenemos un modelo dado y tenemos que crear las tablas respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipos de datos. Entonces vamos a crear una base de datos que se va a llamar preguntas y respuestas. O sea, preguntas-respuestas. Creada, vamos a crear, o sea, vamos a acceder primero a la base de datos. Vamos a crear una tabla que se va a llamar preguntas, la cual va a tener un ID que es entero y es una llave primaria. Va a tener un campo que se va a llamar pregunta, el cual va a ser de tipo varchar 255, y otro campo que se va a llamar respuesta correcta, que va a ser tipo varchar, pero sin restricción de caracteres. Ahí tenemos creada nuestra tabla. Ahora vamos a crear una tabla que se llama usuarios. La tabla usuarios también tiene un ID que es entero y es una llave primaria. Tiene un campo que se llama nombre y es de tipo varchar con largo 255 y una DA que es de tipo entero. Está creada nuestra segunda tabla. Y vamos a crear la tabla que las va a relacionar, que es una tabla llamada respuesta, que tiene también un ID entero como llave primaria. Tiene un campo que se llama respuesta, que es de tipo varchar, de largo 255. Tiene un campo que se llama usuario-ID, que es entero y que va a ser la llave foránea, que va a derivar, que va a estar relacionada en el fondo con la tabla usuarios, con el campo ID de la tabla usuarios. Y va a tener también un campo o columna que se llama pregunta-ID integer, que va a ser otra llave foránea que va a estar referenciada a el ID de la tabla de preguntas, tabla preguntas. Bien, ahí ya tenemos creadas nuestras dos tablas. Si las queremos consultar, podemos consultarlas de la siguiente manera. Y aparecen y tenemos la tabla preguntas. Me equivoqué, me faltó una E acá.
Va, perdón. Ahí sí. Bueno. Va. Ahí sí, perdón. La demora. Bien, ahí están la consulta de las 3 tablas, cómo quedaron armadas con sus respectivas columnas. Ahora nos pide que agreguemos datos de 5 usuarios y 5 preguntas. La primera pregunta debe estar contestada 2 veces correctamente por distintos usuarios. La pregunta 2 debe estar contestada correctamente solo por un usuario y las otras 2 respuestas deben estar incorrectas. Entonces vamos a ir agregando los valores. Y agregamos nuestra primera pregunta con sus respectivos valores, que es la respuesta correcta en este caso. Agregaremos la segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuál es la estación más fría del año? Cuarta pregunta. Me las tenía cambiadas, aquí las vamos a poner en orden. Esta es la cuarta. Y ahora sí vamos a poner la quinta. Perfecto. Tenemos ya nuestras preguntas completas. Si ahora le damos un select studies good from a la tabla preguntas, nos van a aparecer ahí las preguntas y su respuesta. Muy bien. Ahora vamos a insertar valores en la tabla usuarios. Vamos a insertar el usuario con su... Bueno, aquí tenemos que insertar el ID, ya que no pusimos que fuese serial, así que hay que insertarlo de forma manual. Y tiene el nombre de usuario y su edad. Ay, no. ¿Por qué? Oh, se nos cerró. Bueno, lo vamos a abrir de nuevo. Estamos trabajando en la base de datos que se llama preguntas-respuestas. Listo, estamos de nuevo aquí. Bien, vamos a agregar entonces el segundo valor. Y vamos a agregar tercer registro. Tercer registro, el cuarto registro. Y el quinto registro de la tabla usuarios.
Ahora si consultamos la tabla usuario, usuarios, nos aparecen los usuarios con su respectiva edad y con el ID que les ingresamos. Bien. Ahora vamos a insertar registros en la tabla respuestas. Ya, entonces insertamos el primer registro. Vamos a insertar un segundo registro. Tercer registro. Nuestros registros tienen el valor de el ID de la respuesta, o sea, de la tabla de respuestas, tiene la respuesta correcta, o sea, la respuesta ingresada por el usuario, y tienen el ID de la pregunta y el ID de la respuesta. Y ahí tenemos los 5 registros ingresados. Vamos a revisar si quedaron bien ingresados. Respuestas, que es la tabla. Y nos aparecen el ID, las respuestas que ingresaron los usuarios, el ID de usuario y el ID de la pregunta. Bien, la evaluación nos pide que contemos la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Para eso vamos a ejecutar una consulta join donde nos va a mostrar la cantidad de respuestas correctas por cada usuario. Ahí tenemos que María Ponce tuvo una respuesta correcta, Ana Rojas tuvo una también y Pedro Soto tuvo una respuesta correcta. Bueno, la explicación de esta sentencia es que se le pide que nos muestre el nombre de usuario, que cuente todas las respuestas correctas, o sea, que cuente desde la tabla usuario la relación que hay entre la tabla usuario y las respuestas, que muestre que corresponda y que calce con ambas tablas, lo que está en la intersección. Y que esto lo muestre como una columna que se llama respuestas correctas, que es la que se ve acá abajo. Y además lo asocie por el nombre del usuario. Por eso aparecen los usuarios y aparecen las respuestas correctas. Está mostrando solo lo que intersecta ambas tablas. Bien, luego nos indica por cada pregunta, en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta.
aquí vamos a contar cuántos usuarios tuvieron, por cada pregunta tuvieron respuesta correcta. Entonces, nos va a aparecer, nos va a mostrar la pregunta correspondiente dentro de la tabla pregunta y va a contar las respuestas que están en la tabla respuesta y las va a mostrar como usuarios respuestas correctas. Aquí va a mostrar la intersección que hay entre los claro, va a mostrar todo lo que está en la tabla de respuestas y que sería la tabla que está a nuestra derecha, imaginándonos el dibujo, y lo que se intersecta con la tabla usuarios. Por eso un right join. Entonces nos muestra las preguntas y la cantidad de usuarios que respondieron correctamente. Que en este caso los que no respondieron correcto aparecen como con 0. La pregunta número 8 dice: implementa borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario y borrar el primer usuario para aprobar la implementación. Para hacer esto, vamos a ejecutar esta sentencia que es para borrar la característica de llave foránea que tenía nuestra tabla para después poder crearla como cascada. La tabla que vamos a, o sea, la tabla que estamos modificando es la tabla respuesta. Ya que le borramos su restricción de llave foránea, ahora le vamos a agregar una restricción de llave foránea, pero la vamos a establecer para borrado en cascada, on the delete cascade. Y vamos a aplicar el borrado para ver si funciona. Entonces vamos a borrar el usuario 1, que en este caso debería ser Pedro Soto. Es nuestro usuario 1. Entonces le decimos que borre desde usuario donde el ID sea igual al 1. Ahí nos dice que ya borró un registro. Entonces vamos a comprobar si es que se borró o no se borró. Vamos a revisar. Select from usuario para que nos muestre. Y efectivamente no está nuestro usuario número 1. Y vamos a ver si es que se borró desde la otra tabla de las respuestas. Nuestra tabla de respuestas. Ya, y si nos fijamos en el usuario ID, ya no existe la respuesta de nuestro usuario número 1. O sea, efectivamente se borró. Se borró efectivamente su respuesta. Lo había ingresado mal. Ya. Y la pregunta 9, el requerimiento número 9 dice
crea una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Para eso vamos a crear una restricción y vamos a modificar la tabla usuario y le vamos a agregar una restricción que es check, que la edad sea mayor o igual a 18. Ahora si consultamos la información de la tabla, usuarios, nos debería aparecer aquí la restricción justamente. Edad tiene restricción check. Y por último nos pide que alteremos, que modifiquemos la tabla agregando un campo email con la restricción único. Para eso vamos a ejecutar esta sentencia, donde le indicamos que vamos a modificar la tabla usuario y vamos a agregar una columna email de tipo varchar 100 con la restricción única. Quiere decir que no pueden haber dos iguales en nuestra tabla, en nuestra base. Perfecto, y vamos a chequear entonces nuevamente nuestra tabla usuario a ver si se aplicó la restricción. Y nos indica acá que usuario email es una restricción de tipo única. Por lo tanto está correcta también. Y con eso hemos terminado la evaluación. Muchas gracias.